Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión vamos a hablar de un perfume que es intenso, vibrante y energético. Este es el Polo Red Intense. Ahí lo podemos ver. Si buscas una fragancia que sea bastante especial, con carácter y que combine toques picantes, afrutados y cítricos, esta fragancia es para ti y deberías quedarte en este video para que veas todos los detalles. De entrada te digo que esta es la fragancia, ha sido mejorada, o mejor dicho, esta ha sido una variación del Red normal. Esta fue lanzada en el 2015 y como podemos saber ya por su nombre, Intense, podemos imaginarnos que esta versión tiene una concentración mayor de sus ingredientes, lo que la hace que sea más duradera, tenga una mayor proyección y estela. Pero estos detalles lo veremos más adelante en este video. Y también un detallito que puede que no te agrade de esta fragancia actualmente. Pues sin más, como te indicaba, esta es una fragancia que fue lanzada en el 2015 y según su inscripción detrás, dice que pertenece, o podríamos interpretar que pertenece a la familia oriental especiada. Aquí, ahí vamos, aquí. Tiene 3 idiomas y podemos leer de un pronto lo que dice. Dice que es una explosión de adrenalina de jengibre rojo vigorizante, cuero rojo embriagador y azafrán rojo picante. Bueno, ya de entrada no podemos imaginar por dónde anda esta rica fragancia. Le deberé también en esta ocasión le voy a deber la atomización de esta fragancia porque no me siento bien de salud. Y ahora vamos a mencionar su desglose olfativo. A la salida, lo primero que te va a alcanzar son esos toques afrutados en el que predomina el arándano, el pomelo sanguíneo, limón, también contiene azafrán rojo, incluso creo que aquí lo dice en la botella. Esta salida lo que hace es que este perfume sea bastante especial con esta combinación de especias, fruta y toques cítricos. Es sin duda algo muy único y que te hará destacar desde el primer momento en que lo usas, o básicamente te enamorará desde el primer momento. Luego de unos minutos comienza entonces a evolucionar a su corazón, que es más profundo y cálido, en el que el café es el protagonista inicial en esta sección del perfume, donde le da ese toque bastante enigmático. También la mezcla de jengibre y lavanda, que es una combinación bastante interesante entre esa nota especiada picante y ese toque herbal. Y finalmente, por lo menos en el corazón, la salvia. Esta le da una frescura bastante varonil. Ya en su corazón es donde el perfume básicamente ata todas estas notas y es las notas que más te van a perdurar. En ellas se incluye el cedro rojo, el cuero y el ámbar. Esta combinación de estas notas hace que esta base sea elegante, poderosa y sutil. En cuanto a la proyección de esta fragancia, es alta, por lo que te durará más de 8 horas con certeza en la piel. Y disfrutarás de una excelente estela y una proyección. Es ese tipo de perfume que cuando pasas caminando por un lugar y a los pocos minutos después de ti pasa alguien más, va a percibir en el aire esa fragancia, siempre y cuando no sea en un lugar muy abierto, que haya demasiado viento obviamente, pero esa huella la dejará. Entonces ahí es donde entra la importancia de la estela. Y la proyección sí es muy buena, yo diría que puede ser un tanto moderada alta, porque se siente a una buena distancia, o sea, unos cuantos metros, y más aún si el lugar es cerrado. Versatilidad del Polo Red Intense de Ralph Lauren. Esta es una fragancia que es primordialmente ideal para el invierno. Esos toques bastante cálidos que tiene especiado lo hacen más ideal para esta temporada. Ahora bien, tiene otros toques que lo hacen perfecto también para el otoño. Y para el verano
con la condición de que sean noches bastante frescas, porque realmente si te pones este perfume en una temporada tan calurosa, no podrás disfrutar de mucho de él, porque básicamente se quemará demasiado pronto, ya que de por sí este perfume es bastante cálido. Y ya que mencionamos eso, vamos a mencionar sus acordes olfativos, que debimos mencionarlo al principio. Pero esta fragancia se apoya principalmente en una base bastante picante o especiada picante, por decirlo de algún modo, afrutada y cítrica. Público objetivo, yo diría que lo primordial es verificar cómo te proyecta este perfume. Cuando tú lo llevas puesto, cómo te imaginan las demás personas. A mí me encanta esta fragancia. Yo lo uso en momentos especiales. Porque a continuación te voy a indicar cuál es el problemita actualmente de este perfume. Esta fragancia es más ideal para aquellos hombres que quieran destacar, que quieran hacerse sentir, por lo que no será tan ideal para aquellas personas que son introvertidas, aunque creo que también sería ideal para esas personas. Lo digo que no sea muy ideal para personas introvertidas que no les gusta destacar, porque esta realmente es una fragancia que dejará una muy buena impresión al momento de llegar a un sitio. Es bastante especiada, cálida, pero no será fácilmente confundida con otra fragancia, por lo que quien disfrute de esta fragancia al lado tuyo se va a acordar de ti todo el rato. Entonces es ideal para ponérselo en situaciones más formales, más elegantes, donde te quieras destacar, donde quieras hacerte sentir. Esta fragancia es para ti. Ahora bien, mencionando algunos perfumes para que tengas como referencia su olor, yo diría que a grandes rasgos pudiera indicarte que si te gusta el Versace Eros Flame, ese tipo de fragancia, esta también te pudiera gustar. Ya de los videos que he hecho aquí en el canal, que puedes pasar a verlo, el Sahara Night número 3 también, el Intense también. Otra fragancia, la fragancia española, a la que le hice un video, que es Soree My Soul for Him, no sé si se pronuncia así. Creo que también sería esta fragancia ideal para ti. Punto negativo. El único punto negativo que tiene este perfume es que creo que actualmente es bastante difícil de conseguir. Es posible, no estoy 100% seguro, tengo que verificar esta información, que ya no esté actualmente en el mercado, por lo que esta increíble fragancia para muchas personas será bastante difícil de conseguir. De hecho, aquí lo tengo, el mío, bastante maltratado, pero lo adoro bastante. En conclusión, el perfume Polo Red Intense de Ralph Lauren es una maravilla de fragancia especiada, oriental especiada, ideales para utilizar en las noches de invierno, preferiblemente en actividades con más carácter, donde quieras resaltar. Actualmente es un poco difícil de conseguir, pero realmente si logras obtener esta fragancia, no lo dudes en comprarla si te gustan este tipo de perfume que combina lo picante, lo frutal y lo cítrico. Realmente tiene un compendio de notas olfativas que hacen de esta fragancia una verdadera maravilla, con una excelente duración, proyección y estela. Polo Red Intense de Ralph Lauren. Ahí te lo dejo.